En este video vamos a hablar brevemente sobre cuál es la visión moderna del átomo. Entonces, bueno, acá tenemos una imagen de lo que vendría a ser el átomo de hidrógeno. Ahora, ¿qué significa eso? O lo que se representa en la imagen. Bueno, lo que está en azul representa la probabilidad de que el electrón se encuentre efectivamente en ese punto. Vemos, por ejemplo, que en este círculo azul tiene esencialmente la misma intensidad y lo que quiere decir eso es que el electrón va a tener la misma probabilidad de encontrarse en cualquiera de esos puntos. Ahora, como les comenté en el video pasado, realmente nos tenemos que empezar a quitar de la cabeza esa idea de que el electrón es una pelotita que podría estar de repente en un lado o de repente en el otro. Como es no solo una partícula, sino también una onda, ese electrón va a estar esparcido, ¿sí?, por el espacio que rodea el núcleo. Por eso es que de repente uno puede escuchar que se dice que el electrón está en todos lados al mismo tiempo. Y uno escucha esas frases muy comúnmente cuando se empieza a encontrar con mecánica cuántica, que dicen cosas locas como que una partícula está en más de dos lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿realmente eso será cierto o no? Es difícil de decir porque hay que notar que la mecánica cuántica tiene distintas formulaciones o interpretaciones que pueden ser válidas. O sea, son igualmente válidas. Y todavía no hemos encontrado la respuesta última, ¿no?, a cuál es la verdadera interpretación o formulación matemática de la mecánica cuántica. Sin embargo, las que se conocen son bastante buenas, bastante efectivas para predecir cosas, ¿verdad?, para construir tecnología, y entonces las podemos tomar momentáneamente como válidas. Entonces podemos decir que efectivamente el electrón se encuentra en todos los lados al mismo tiempo. ¿Suena raro? Sí, pero es que así funciona la mecánica cuántica, y entonces tenemos que, como dije anteriormente, poco a poco empezarnos a quitar esa idea de que las partículas fundamentales son una pelotica que tienen una posición definida y una velocidad definida, y las tenemos que empezar a ver como esta entidad cuántica que tiene unas propiedades raras, como poder estar localizada en más de un punto al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función de onda del hidrógeno. Esto se los apareció cuando hablamos en el alcance del curso las cosas que íbamos a ver. Entonces acá tenemos distintas imágenes, ¿verdad?, del átomo de hidrógeno de acuerdo a los números cuánticos. Ahora, ¿qué significan estas imágenes o cómo se interpretan? Vamos a enfocarnos por lo menos en esta, la 320. Bueno, acá en la leyenda, ¿verdad?, que nos indica de menos a más, con más brillante o más oscuro, lo que quiere decir es que las zonas que son más brillantes, es decir, estas que están acá, son zonas donde es más probable encontrar al electrón en un momento determinado. Mientras que las zonas más oscuras, ¿verdad?, que serían acá los bordes, son zonas menos probables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo en determinado momento trato de ver dónde está el electrón y cómo hago eso, bueno, esencialmente lanzándole un fotón y viendo si interactúa con él o no, o lanzándole otra partícula, ¿verdad? Entonces, esto me va a decir si el electrón se encuentra relativamente localizado en esa zona o no. Ahora, habíamos dicho que estamos diciendo que el electrón no es una partícula, sino que tiene propiedades de onda y que se encuentra localizado en todo momento. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien es cierto que las partículas cuánticas tienen esta propiedad de onda, cuando ellas interactúan con otra partícula, entonces sí se empiezan a localizar en un determinado lugar. Antes de la interacción no. Por eso no podemos decir a priori que el electrón se encuentra en determinado momento si no hemos hecho una medición, es decir, si no hemos hecho algún experimento, le hemos lanzado una partícula para ver dónde se encuentra efectivamente. En el momento en que el electrón interactúa, entonces sí se va a encontrar de manera localizada.
como una partícula. Por eso la dualidad onda-partícula. Y entonces en todas estas otras, ¿verdad? Por lo menos aquí en el 430, igual esta zona más brillante va a indicar que hay más probabilidad de encontrar el electrón en un determinado momento a que otras zonas más oscuras. Ahora, ¿de dónde salen estas imágenes? Bueno, salen cuando uno empieza a ver o a resolver las ecuaciones del átomo de hidrógeno. Entonces vamos a ver un poco muy por encima, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y bueno, comienza con esta cosa que se llama la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Esta ecuación, ¿verdad? Vamos a enfocarnos simplemente en este simbolito, ¿verdad? Que es la letra griega psi, PSI. Y esta función de onda, o sea, este símbolo representa la función de onda, que me va a determinar dónde, ¿verdad?, están las partículas y cuáles serán sus energías y así. Entonces, cuando uno tiene esta ecuación bastante interesante, ¿verdad?, y la quiere resolver, y se puede resolver, bueno, la solución a esa ecuación, que sería la variable, la función de onda, la solución a esa ecuación es todo esto que está acá, ¿verdad? Donde, si empezamos a ver algunos de sus términos, ¿verdad? Por ejemplo, esta L que está acá proviene de una cosa que se llama los polinomios de Rodríguez, que cuando uno hace esta relación de recurrencia que está aquí abajo, se convierten en los polinomios de Laguerre. Y por otro lado, esta cosa que se llaman los armónicos esféricos está compuesta de dos partecitas, ¿verdad? Donde esta PLM son los polinomios asociados de Legendre. Ahora ustedes pensarán que esto es una locura, y en parte lo es, ¿verdad? Resolver toda esa matemática es bastante complejo. Entonces, naturalmente, si bien les estamos comentando sobre cómo es el átomo moderno, no lo vamos a estudiar, ¿verdad?, desde ese punto de vista, ya que como pueden ver es bastante complejo. Entonces, para algunos cálculos, ¿verdad?, podemos basarnos en ese modelo tipo planetario, ¿verdad?, donde tengo un núcleo y un electrón orbitando alrededor. Pero teniendo en cuenta, ¿verdad?, que realmente esa no es la visión moderna que tiene la ciencia. Pero de nuevo, no lo podemos estudiar de la manera moderna porque, bueno, necesitamos muchísima matemática demasiado compleja que se escapa de este curso.